Tenemos en línea a la diputada provincial, precisamente por esa coalición, a Soledad Martínez. ¿Qué hacen ustedes para que esté tan incómodo Mariano Mansilla dentro del bloque? No, bueno, la verdad que eso tendría que contar un poco Mansilla qué es lo que lo hace sentir incómodo. Si vos me preguntás a mí, me parece que la incomodidad surge claramente de las posiciones que en estos 2 años y moneda hemos expresado o pretendido expresar como bloque, y en donde la posibilidad de construir una posición en acuerdo con Unión de los Neuquinos ha sido muy difícil, por una cercanía que cada vez se hacía más difícil de disimular con el MPN que tiene este espacio político, y que con las declaraciones de esta semana, tanto de Zapac como de Mansilla, me parece que se termina de sincerar que es lo último que faltaba, claramente, ¿no? Ha habido temas muy complejos de tratamiento de la legislatura, en donde hemos logrado tener posiciones sólidas en una mayoría del bloque, sumando nuestro bloque a las posiciones de otros espacios de oposición dentro de la legislatura, y UNE ha sido siempre el voto decisivo del movimiento popular neuquino para poder imponer con una mayoría muy ajustada su voluntad. Soledad, buen día. En los hechos ya venía lo que estás diciendo, es que venía funcionando como una pieza clave en el armado legislativo del oficialismo. Yo no sé si clave, pero como un número, el oficialismo en la legislatura, entiendo que hace mucho tiempo lo cuenta a Mansilla dentro de sus números. Claro. Buen día, Soledad. Acá en Sensación Térmica, una de las explicaciones o la justificación del pase 2023 vendría a ser, es que consultando, ¿no?, qué postura iba a tener en el Frente de Todos y más, dijo que iba a seguir en el frente, pero dijo como que estaban muy cómodos con su posición de oposición, que no tenían vocación de poder y que creía que en el MPN se podía conseguir, digamos, una forma de justificar. ¿Esto es así? El Frente de Todos busca ser una oposición. ¿Cómo ves este análisis que hace Mansilla? Bueno, no lo comparto. Además, escuché parte de la entrevista y él luego de afirmar eso, por supuesto, hace algunas aclaraciones, ¿no? Deja fuera algunas referencias, y entiendo que es un señalamiento que tiene más que ver con alguna crítica al Partido Justicialista. Por supuesto, podríamos estar otros partidos dentro de esa crítica, en tanto parte del Frente de Todos. Yo no la comparto. Por supuesto, no podemos negar que a los armados que hemos tratado de construir desde el 2000 a esta parte, es claro que le ha faltado algo, o que no hemos alcanzado a tener los elementos que una mayoría de neuquinos y neuquinos que hoy no encuentran en el oficialismo de la provincia su manera de expresarse políticamente e ideológicamente, haya entendido que el espacio que hemos armado ha sido suficiente para poder expresarlo. Es claro, si no hubiéramos ganado las elecciones. De ninguna manera me parece que esa calificación comprende a una fuerza política que ha podido ser gobierno en la gran mayoría de las localidades de la provincia, con distintos referentes y en distintos momentos de la historia de la provincia, pero que, como digo, le ha faltado algún elemento de cohesión para la construcción de un proyecto provincial, y mucho menos viniendo de una fuerza que no ha tenido nunca responsabilidades de gestión en ninguna localidad y en ningún lugar. Entonces, decir que no tenemos vocación de poder y que ellos sí tienen vocación de poder porque se suman con él 3%, creo que sacó la lista de Guagliardo y Mansilla en las últimas elecciones de Neuquén, ¿no? Sí. Bueno, que se suman con ese 3% y su vocación de poder a un gobierno que ya los tiene dentro, me parece que es una voltereta en el aire demasiado evidente. Para justificar algo que por supuesto es difícil de justificar. No tiene ni por qué hacerlo. Cada uno puede hacer su recorrido y su trayectoria política de la manera que quiera. Ahora, decir que este oficialismo representa las banderas de federalismo, de desarrollo territorial equitativo, de erradicación de las condiciones asimétricas de crecimiento de la provincia, de pobreza. Perdón, dijo un poco más, dijo que el MPN expresa el peronismo en la provincia desde su fundación. Bueno, decir eso ya casi expresa una patología en la lectura, en mi opinión humilde, por supuesto, ¿no? Sí. Yo no la comparto absolutamente para nada. De hecho, creo que parte de la crisis que el oficialismo tiene, más allá del maquillaje con el que pretende mostrarnos su realidad a partir de un gran despliegue de aparato cada vez más caro, porque la realidad es que la lista azul se mantenga en el gobierno de esta provincia le sale a los neuquinos y a las neuquinas cada vez más plata. Las elecciones son cada vez más caras,
la interna es cada vez más cara para el oficialismo, y las referencias que instalan en la conducción del sector azul, lo único que dejan en evidencia es que no hay voluntad de transformar nada en esta provincia, sino de perpetuar al sector en el gobierno de la provincia y en el manejando los números de la provincia, que es la única vocación que en mi lectura las últimas dirigencias de la lista azul expresan. Decir que este oficialismo recuperó las banderas del original movimiento popular-neuquino, del movimiento popular-neuquino, no sé, de hasta principios de los 80, me parece a mí una lectura que no comparto de ninguna manera. Esta provincia no es en modo alguno la provincia justa y con desarrollo y crecimiento que como te decía, hasta principios de los 80 el movimiento popular neuquino le mostraba al país. Soledad, ¿cómo se hace, no sé si lo están analizando, no digo, pero cómo se hace para convivir, no digo el enemigo, pero sería durmiendo con el adversario en este caso, dentro de la convivencia del bloque? Porque, bueno, vos lo marcaste desde el principio, que hay un comportamiento funcional al MPN por parte de UNE en la legislatura. ¿Esto lo tratan ustedes, lo hablan? ¿Qué van a hacer ante digamos, ya prácticamente el blanqueo de que están trabajando en esa línea? Bueno, estas declaraciones recientes cambian un poco el tono de la discusión, que nunca como bloque y nunca como fuerzas políticas que conformamos el Frente de Todos, siempre como individualidades que nos reunimos en la legislatura, tuvimos hasta el momento. Una primera muestra en realidad fue sobre finales del año pasado. Mansilla anticipó a algunos de los diputados que integramos el bloque del Frente de Todos que se desvincularía del bloque, y eso en parte motivó las discusiones por las que proponíamos o pensábamos poner otro vicepresidente segundo en representación de nuestro bloque, y eso terminó sin pasar ante la amenaza así lisa y llana del oficialismo, que no votaría a otra persona que no sea Mansilla en ese lugar. Entonces, de alguna manera veníamos nosotros confirmando que en breve iba a haber un desenlace en el bloque. Claramente se demoró para provocar estas cosas, ¿no? Continuar en la vicepresidencia segunda en representación del bloque de la segunda minoría de la legislatura. Así que bueno, entiendo que sí, esto nos obliga a todos, incluyendo al UNE, a sincerar la discusión y a poder tomar una decisión madura dentro del bloque, que con mucho esfuerzo hemos procurado, todas las fuerzas que lo integramos, mantenerlo unido de cara a una responsabilidad que nos parece que nos obligaba a hacerlo, que inminentemente nos impone decisiones, que es la próxima elección del 2023, en donde todos expresábamos la vocación de sostener el armado del frente y inclusive de procurar una expresión más amplia de lo que en el 2019 fuimos como Frente de Todos, y desde ese lugar creo que hemos tenido todos un ejercicio de tolerancia en esa diferencia que se hacían cada vez más evidentes. Bueno, esta última declaración, las de esta semana, me parece que tomarán otro rumbo en la legislatura, pero como no lo hemos hablado como bloque, no quiero anticipar nada. Y en el Frente de Todos, independientemente del trabajo institucional del Frente de Todos en la legislatura, ¿tienen pensado alguna reunión? Porque en principio se pensaba que después de pasadas las internas de cada uno de los integrantes de la coalición o de la alianza, se iba a poder reunir, pero esto no apura alguna reunión. ¿Tienen pensado de cara al 2023 volver a reunirse como frente? Mira, en particular esta anécdota que significa el UNE sincerando su cercanía con el oficialismo provincial, no apura definiciones que el Frente de Todos debió haber tenido hace tiempo y que nos apura a todas las fuerzas tener. La realidad es que el Frente de Todos vino funcionando como un piloto automático por varias razones. Primero, porque tenemos compañeros involucrados o formando parte de la estructura del gobierno nacional, porque tenía que atravesar el Partido Socialista su proceso de internas, porque no hemos encontrado un camino para institucionalizar el funcionamiento del Frente de Todos. Entonces
veníamos funcionando con diálogos aislados, algunos referentes con otros referentes, pero me parece que lo que la coyuntura de la provincia y las próximas elecciones nos impone es la institucionalización del Frente de Todos, la definición de si con el Frente de Todos o con un espacio que sea más amplio vamos a llegar a proponerle a los neuquinos y a las neuquinas un proyecto de provincia para el 2023, y con esas dos grandes definiciones tomadas empezar a recorrer la provincia para ratificar las referencias de los compañeros y de las compañeras de las distintas fuerzas políticas en el territorio y empezar a caminar ya de cara a las próximas elecciones. Nos surge más allá de esta coyuntura y de esta situación puntual, claramente, Silvia. Soledad, si siguen las estrategias de cooptación de las fuerzas políticas, no va a haber oposición en la provincia, ¿no? Y mira, a mí me parece que al oficialismo no le falta voluntad para eso y que lo ha intentado de todas las formas posibles, en algunos casos con resultados más exitosos que en otros, pero yo todavía tengo la esperanza de que integramos nosotros del Frente Grande, el Partido Justicialista, inclusive me imagino que otras fuerzas de oposición que no están dentro del Frente Grande, tenemos la esperanza de poder de alguna manera consolidar un espacio político que le gane las elecciones al Movimiento Popular Neuquino, pero no solamente por la vocación de ganárselas, sino porque, al menos desde nuestro espacio, que es el Frente Grande, estamos convencidos de que este es un modelo agotado para las demandas de la provincia de hoy. Escuchar que para el oficialismo los únicos indicadores son el crecimiento de Vaca Muerta y los números que eso significa para la provincia, la verdad es que es una evidencia de por dónde pasan sus intereses y cómo tienen de recortada la mirada de todo lo que necesita y tiene pendiente la provincia. Y esas demandas que están pendientes, al menos desde el Frente Grande, a nosotros nos animan a pensar que podemos proponer otro proyecto político. Por supuesto, con un aparato que está cada vez más aceitado, que usa cada vez con menos disimulo los recursos de la provincia para sostenerse, que además tienen un proceso de cooptación y de intimidación de las plantas políticas y de los, que no sería tan cuestionable, pero sí de los trabajadores del Estado, cada vez más desvergonzado y naturalizado. La ficha de voto seguro, los compromisos de llevar con tu auto gente a los actos, me parece, para mí es un hecho inédito, así de naturalizado en la política de la provincia. Antes era bastante más bajo cuerda, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, a la oposición se nos va a hacer más difícil. Sin embargo, no creo que eso sea en modo alguno la justificación para decir que no podemos hacer con audacia y con mucha vocación de poder una propuesta ganadora. Soledad, muchísimas gracias por este rato aquí en la 750 Neuquén. Que tengas un buen viernes, un buen fin de semana. Nos encontramos próximamente aquí en la radio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.